Qué tremendo estar conectados con ustedes. Como Manu dijo, ya hace 9 años, ya siempre el hombre tiene equivocado las fechas y los tiempos, ¿sí o no? Y bueno, hace 9 años estuviéramos ahí en Los Cabos y tenemos muy buenos recuerdos. Um, y bueno, en esta noche, con mucha alegría que podemos compartir con ustedes, hablar, comunicar, estar juntos. Pues nos gustaría como hablar de un tema que está muy cerca a nuestros corazones, porque cuando arrancamos nuestras vidas o nuestro matrimonio, nuestro tiempo juntos, uno siempre piensa cómo queremos levantar esa familia, cómo queremos diseñarlo, cómo queremos construir, edificar una familia. Y lo que uno viene es pensar qué quiere Dios. Porque, bueno, crecimos en familias cristianas, vimos el ejemplo de nuestros padres, nuestros pastores y queríamos algo similar. Entonces, pues, en esta noche nos gustaría compartir un poquito con ustedes qué es el diseño de Dios para tu hogar. Así es, bueno, y en este tiempo corto que llevamos de casados, porque la verdad, pues sé que aquí hay tal vez muchas parejas que llevan muchos más años, y creo que el sentir de este tiempo hoy es compartir un poco nuestra experiencia. Somos un matrimonio joven, Dios nos bendijo ya tenemos 4 hijos. Y bueno, ha sido un aprendizaje el levantar hijos, el cuidar el matrimonio y bueno, todas las responsabilidades. Pero creo que desde el inicio, junto con Rich, dijimos que la palabra de Dios Mm, iba a ser el compás para todo, todas las decisiones en cuanto, digamos, el número de hijos que íbamos a tener, decisiones laborales, ministeriales, todo. Y creo que ese es el fundamento de levantar un hogar en Dios, como dijo de ese diseño. Siempre tenemos que ir al fundamento y el fundamento es la palabra. Entonces ahí es como que analicemos, y esto junto con Rich nos llevó a ser muy intencionales, a que todos los días íbamos a cimentar nuestro hogar sobre ese fundamento de la palabra de Dios, dándole esa prioridad a la palabra de Dios, o sea, dándole un lugar en que todos los días mm. estar frente al espejo de la palabra, todos los días tener. Y ahí como que Dios nos empezó a hablar de cuál era el propósito de la familia, qué es lo que la Biblia dice de la familia. Creo que hoy se tiene un concepto tan distorsionado en el mundo de que es un matrimonio. Mucha gente le huye al matrimonio porque no han Mm. visto lo que fue originado en el sueño de Dios. Y creo que cuando vamos a la Biblia, vamos a lo que Dios pensó para el matrimonio, para un hogar. Y aprendimos 3 cosas del matrimonio. Primero, que la familia o el hogar es un lugar bendecido por Dios. Y esto está en Salmo 112, el verso 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Aprendimos también que Dios quiere bendecirnos no Mm. solamente a uno como individuo, sino como familias. Y cuando el Señor llamó a Abraham, lo bendijo a él, pero también bendijo a toda su descendencia, y fuera de eso le dijo: y en ti serán benditas las familias de la tierra. Y lo que también aprendimos es que un hogar es, Dios lo diseñó para que fuera como su propiedad exclusiva Mm. en la tierra, para la forma de mostrarle a otras personas quién es Dios a través de la naturaleza de la familia. Entonces, la familia en Dios creo que es el mayor tesoro, es también una escuela que nos enseña a ceder, a negarnos a nosotros mismos, pero fue diseñada para recibir esa bendición de Dios y ser un canal de bendición. No sé tú qué piensas, mi amor. Sí, es verdad. Y creo que muchos piensan como en la manera que el mundo piensa. Y a veces hay mucho negativo sobre la familia. El pasado, tal vez, muchos aprenden de sus propios padres y esa influencia.
nosotros también a veces uno llega y dice, pues mis papás se divorciaron o no sé qué, entonces yo no creo en el matrimonio, pero ese es lo inicio para un buen familia. Y para ser buenos padres inicia ahí. Y para nosotros ha sido algo que hemos siempre como tratado de poner primer lugar y recibir esa bendición. Entonces, ahí pues creemos que Dios nos está llevando a pensar cómo podemos edificar eso, cómo podemos levantar una familia para Dios. Y la familia para Dios, como Mano dijo, es una bendición para nosotros, para otros, para esa generación, no una maldición. Una familia levantada en Dios debe ser como un pedazo del cielo en la tierra. Y esa es la clave. Debe ser lo mejor. Debe ser algo que Dios está en el asunto y la mejor experiencia, pero requiere un trabajo, requiere una edificación, requiere trabajar, hacer bien desde el fundamento. Y creo que ese es donde empezamos siempre, es el fundamento. Cuando uno levanta un edificio, tiene que empezar en el fundamento. Yo me acordaba que nosotros vivimos en un apartamento en Bogotá y al otro lado estaban tumbando un bloque de apartamentos al frente y cuando tumbaron todo, seguían y seguían y seguían como unos 3 o 4 pisos por abajo y uno pues que ya habían tumbado el edificio porque están siguiendo hacia abajo. ¿Para qué? Y era para poner el fundamento. Así es, y hay un pasaje muy chévere que nos habla de qué fundamento, y está en Primera de Corintios 8:1. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ahí queremos hablar de uno de los fundamentos principales que podemos nosotros como padres y bueno, ya el matrimonio aquí representado es ese amor primeramente por Dios. Ese es el amor en que Dios nos quiere llevar a edificar sobre este. Y este lo vemos en Deuteronomio 6:5. Creo que para todo padre, Deuteronomio 6 es como un mapa. Ahí tenemos una dirección muy clara y muy específica de lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Y lo primero que Él nos habla es de amar a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas o con todas tus fuerzas. Y ese es el fundamento, un amor genuino por Dios. Tal vez muchos conocemos acerca de Dios, hemos escuchado sermones de Dios, pero es diferente a alguien cuando vive enamorado de Dios. Y ese amor por Dios te lleva a poner a Dios en primer lugar, a estudiar la palabra, a tomar lo que Él dice en serio, a temer a Dios y solo alimentar el temor de Dios. Y ese amor es lo que va a traer como esa protección. Si yo pienso en mi familia, yo le doy gracias a Dios porque Dios me dio unos padres que en verdad amaron a Dios. Y hasta el día de hoy, mi papá, desde que conoció a Jesús a los 18 años, se enamoró de Dios. Y soy testigo de que ese amor no fue como solamente el día de su encuentro, sino todos los días. Él amó a Dios y hasta el día de hoy con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y ese amor fue lo que en mí como hija trajo como que un deseo de conocer a ese mismo Dios que yo veía que mi papá y mi mamá tenían esa comunión, ese contacto. Y por eso el amor edifica. El amor te va a guardar de caer en la religiosidad, porque muchos hijos de creyentes se rehacen o se hacen a un lado en cuanto a las cosas de Dios si no ven una sinceridad en ese amor y puede causar el efecto contrario. Por eso ese amor por Dios se tiene que alimentar a diario. Y no sé, Rich, de tus papás, yo sé que tú también naciste en un hogar cristiano, tus Es papás cierto, sí. también. ¿Cómo tú recibiste ese amor de ellos? Pues la verdad,
bueno, cuando uno tiene hijos, todo cambia, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Todo el mundo cambia. Y nosotros ya tenemos 4 hijos. Aunque somos muy jóvenes, eso no era muy extremo con nuestros abuelos, pero hoy en día uno dice que tienen 4 y todos, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero tenemos a Noah, nuestro primer hijo, y cuando él llegó, uno piensa, ¿cómo puedo enseñarle? ¿Cómo puedo ayudarle? Y como Mano está diciendo, uno piense en sus padres. Y a veces son mal ejemplo, a veces son buen ejemplo. Y gracias a Dios tuvimos un buen ejemplo. Y mis papás también, pues ellos vinieron de una familia que no era cristiana, pero los dos a los 18 años se convirtieron. Dios llegó a sus vidas y cambió todo y por eso levantaron su familia. Diferente a como sus padres habían hecho. Mi abuelo era comunista, era muy diferente, pero comunista. Y mi papá quería hacer algo diferente. Y pues él era muy bueno en mostrar ese amor. Primero su amor para Dios. Y fue todos los días levantando, orando, dando el primer lugar a Dios. Y uno como hijo se nota. Cuando tienen hijos, se nota que los hijos dan cuenta de todo. Mi hijo mayor Noah es bien observante, aunque si parece que no está mirando, no está dando cuenta de todo. En una semana saca todo lo que había pasado en una ocasión que estaba realmente pensando, analizando todo. Y eso es lo que pasó con nosotros. Mis papás entregaban ese amor para Dios solo por el ejemplo. No eran como exigentes, no dijeron que nos tocó seguir a Cristo, nos tocó estar en lo mismo, no, simplemente mostraban el ejemplo. Y creo que cuando uno piensa en la palabra y piensa en ser padre, el mejor ejemplo de ser padre es nuestro Padre Celestial, que es Dios. Y la Biblia es un libro completamente lleno de cómo es Dios con nosotros, cómo es nuestro Padre con nosotros. Y la mejor forma de entender cómo es Dios como Padre es ir a la palabra de Dios. Y a veces presenta algo que pensamos que debe ser diferente cuando miramos al mundo. El mundo dice, ama a sus hijos dándole todo lo que quieren. El mundo dice, aman sus hijos dejándoles hacer lo que quieren o tomar sus decisiones como quieren, de acuerdo al mundo. Pero cuando examinamos lo que dice la palabra del amor de Dios, damos cuenta que Dios refleja el amor en 2 maneras. Uno, por la disciplina. Y eso es algo interesante, porque uno no piense primero en el amor como la disciplina. Como uno piensa que el amor son los abrazos o los besos o lo que... Pero Dios muestra su amor por sus hijos, primeramente, con la disciplina. Y dice en Hebreos 12, 5, 8, no lo voy a leer, pero pueden anotarlo. Es un pasaje muy interesante que habla de cómo Dios nos trata como hijos legítimos, no ilegítimos. Y dice, la manera que nos trata así es a través de la disciplina. Él nos disciplina, Él nos dirige, nos ayuda, nos dice cuando estamos haciendo algo mal. Y ese es como el ejemplo que tenemos de nuestro Padre Celestial que debemos también hacer con nuestros hijos. La disciplina es una manera de mostrar el amor. A mí me acordaba que mis papás tenían un palito, una varita de disciplina. Y cuando salimos de lo normal, nos castigaban, nos disciplinaban. Una vez yo era muy chiquito, tenía como unos 4 años y mordí la vecina, mi amiga, pero la mordí. Y mis papás tenían la regla, si muerden, ese es pan pan, como dicen, no sé si dicen eso en Colombia, en México, pero en Colombia dicen pan pan.
Entonces me llevaban al cuarto y aunque yo estaba bien como arrepentido, perdóname, no, no, esa es la regla, la disciplina. Nunca volví a morder a ningún, ningún niño porque mis papás me castigaban y ya sabía que si lo hiciera, viene la disciplina. Y si ellos no habían hecho esto, yo no será el hombre que estoy hoy, que soy hoy. O sea que esa formación me llevó y yo miro atrás y no miro con ojos como de amargura o nada, ofensa contra mis papás, sino de agradecimiento. Yo sabía que ellos me amaban porque me disciplinaban y así es con Dios. Y lo segundo es que nuestra meta como padres es impartir sabiduría, que nuestros hijos pueden aprender a tomar decisiones correctas. Y los proverbios están llenos de esto. Uno simplemente tiene que abrir proverbios. Los primeros 4 capítulos hablan todo de esto, que el padre entregaba sabiduría a sus hijos. ¿Y qué es la sabiduría? Que ellos toman las decisiones correctas cuando llegan de edad. Entonces, mi meta como padre con mis 4 hijos que tengo, tal vez voy a tener algunos más, no sé, pero con los que tengo, mi meta es que cuando lleguen a los 18 años, ellos serían listos para tomar la decisión correcta. Y no sé si a mí me acordaba cuando estábamos en ese momento de nuestro noviazgo, de empezando todo, tu papá dijo algo a ti como bien claro de esto. Me acordaba, me pegó muy duro, no sé si quieres Sí, contar eso. porque obviamente en ese, bueno, antes de que me propusiera matrimonio Rich, pues yo, obviamente uno todo correcto con el papá, la mamá, bueno, mis papás son pastores también y siempre buscando como su aprobación y que, bueno, tuvieran esa paz. Pero me impactó la respuesta de mi papá. Él me dijo, mi amor, te he preparado toda la vida para este momento y en verdad confío de que tú estás tomando esa decisión correcta. Cuando él pues me responde así, yo dije, uy, sí, me toca pensarlo en serio, o sea, pero él confió y él se aseguró, no, ya todo lo que sembré en ti, pues es justo para eso, para que tú tomes esa sabiduría, bueno, con quién me voy a casar, uno ser sensato, tomar esa decisión correcta por la directriz de Dios. Y creo que esa es nuestra meta como padres, impartir sabiduría y una sabiduría que nos habla la Biblia. Por eso vuelvo a ese fundamento, es la palabra de Dios. Uno de los consejos que siempre doy a todos los padres es que todos los días puedan estudiar el proverbio del día. Ese es el libro que la Biblia lo menciona como el libro de la sabiduría y que tú empieces o termines tu día, digamos hoy que es el 17, pues te leas el proverbio 17 y ahí Dios le va a empezar a abrir uno la mente a cómo Dios quiere que hagamos las cosas, porque no es ir al mundo, no es ir a las tendencias, sino es ir a la palabra. La palabra es el fundamento que permanece, es la palabra relevante y ahí están todas las respuestas a nuestras necesidades. Y hoy en ese diseño que Dios tiene para tu hogar, hoy queremos hablar también 3 elementos. Ya cuando uno tiene ese fundamento que es el amor y tenemos la claridad que, bueno, el amor es disciplinar, el amor también es esa sabiduría. Dios nos llevaba a un pasaje que estudiábamos, que, bueno, hemos podido compartir en Primera de Corintios 14:26. Este es un pasaje que le está hablando a la iglesia, al apóstol Pablo, de cómo la iglesia, Dios la diseñó para que se edificara, pero que la podemos aplicar a nosotros y a nuestros hogares también. Y dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y el Señor nos volvía a ese tema de edificar. Queremos edificar algo que perdure, queremos edificar algo que pase de generación en generación, un legado. Y aquí me encantaba este pasaje porque habla de cosas muy prácticas
que nosotros, como dijo Rich, es harto trabajo, pero podemos ser intencionales y poner por obra. Y lo primero que vemos aquí para edificar ese hogar es que necesitamos salmos, necesitamos un lenguaje que glorifique a Dios, que el hogar de tu casa tenga esa atmósfera de paz, de gloria, que los ángeles visiten tu hogar, que sea un hogar que le dé la bienvenida a esa presencia de Dios día y noche. Ese es el desafío y es una de las maneras en que podemos edificar cuando hablamos un lenguaje diferente, un lenguaje cargado de gloria. Y bueno, mi esposo es salmista, él desde que lo conozco canta todo el tiempo y él en verdad cuando canta trae una atmósfera súper chévere a la casa, una atmósfera de paz, de alegría, de esa presencia de Dios. Y bueno, Rich, ¿qué nos puedes hablar de este tema de los salmos? Bueno, la pregunta es, ¿de qué se habla los salmos? ¿Qué función tiene en nuestra casa? ¿Qué se hacen? Y cuando uno imagina una casa, hay un elemento fundamento para hacer casa. Si no tiene esto, no es casa, y es la puerta. Es la parte de entrada y salida. Si no hay una puerta, no es casa, porque no se pueden entrar y salir. Y la palabra nos enseña sobre los salmos como una puerta. Dice en el Salmo 100, el verso 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendice su nombre. Y ese salmo nos habla de la puerta, que la puerta de nuestra casa es como ese salmo, como esa acción de gracias, la manera que actuamos, el aroma de nuestro hogar. Y sí, yo preguntaba, ¿cómo huele tu casa? Cada casa tiene su olor, ¿no? ¿Sí o no? Yo tenía amigos de Asia, en Inglaterra, de India, y a ellos les gusta cocinar mucho con ¿El curry? el curry, sí. Uh -huh. Cocinan mucho con eso, pero ese tiene un olor bien diferente. Cuando uno abría la puerta de sus casas, ese olor ¡puf! Sale y te pega en la cabeza muy fuerte. Y entra en todo, en las paredes, los muebles, la ropa, todo huele de curry. Entonces la pregunta es, ¿tu casa huele a curry o huele a algo diferente? Y hay como olores que aun si no son físicos, son espirituales. Y uno se da cuenta apenas que uno abre la puerta, cómo es el olor, el aroma de la casa. Y nosotros hacemos el olor de la casa cuando entramos en esa puerta con nuestras actitudes y nuestra manera de ser. Y dice aquí en ese salmo, con acción de gracias. ¿De qué habla esto? De ser positivo, de cuidar nuestra manera de hablar. Y a veces en la casa uno quiere como descuidar, uno quiere descansar, ¿no? Ya no voy a como estar guardando mi lengua, voy a estar hablando lo que quiero, lo que quería decir al jefe. Cuando me enojó, voy a decirle a mi esposa. Y eso no es correcto, porque ahí trae eso del trabajo hacia la casa en un aroma muy feo. Entonces es cuidar que nos dejamos entrar y salir de nuestra casa a través de las actitudes. Y bueno, la puerta habla de la puerta física, pero hoy en día no solamente hay una puerta en nuestra casa. En los tiempos de la Biblia sí solo había una puerta, pero hoy en día hay muchas puertas que realmente no reconocemos. Hay la puerta del televisión, hay la puerta del internet, de los dispositivos diferentes, el teléfono, el iPad, y todo lo que podemos ver ahí se vuelve como una puerta porque estamos dejando algo entrar en nuestra casa. Y ahí es donde es muy importante que los padres, más que todo el padre, empieza a reconocer la puerta y cuidarla. Cuando uno pregunta a un padre, si alguien llegaba en la noche para robar la casa y empieza a escuchar un ruido, ¿qué pasa? ¿Envía a la mujer
No, uno coge algo, no sé, un palo y dice, ¿quién está en mi casa? Y que los salgan ya. Yo no quiero nadie fuera de orden en mi casa. Y eso es algo físico, pero a veces no lo hacemos con el internet. Y tenemos hijos que los permitimos ver lo que quieran, meter en lo que quieran, que otras personas recuerden que el internet va dos maneras, o sea, que entra y sale. Y gente entran en nuestra casa a través del internet, a través de los chats, a través de los mensajes. Y si no estamos cuidando esas puertas de nuestra casa, entra un olor feo, entra un aroma, algo que no debe estar. Y nosotros desde que tuvimos Noah, nuestro primer hijo, siempre hemos como planeado nuestra estrategia del internet y de lo que ellos vean. Tenemos una estrategia, un plan. Yo conseguí unas tablets que eran como más baratas de Amazon, por ejemplo, los Kindle, no sé si lo conocen, y hay una versión de niño, y yo tengo eso para mis hijos, y tienen un temporada o un tiempo limitado por día que pueden ver, y no pueden ver en ningún otro lado. No pueden ver en mi iPad ni en el teléfono, solo pueden ver en ese Kindle. Y en eso, cuando se acaba la hora de su día que los permitimos, ya se bloquea y ellos no pueden ver más. Más de esto, yo puedo tener un control de lo que pueden ver. Yo puedo meter en mi teléfono a ver lo que están viendo Y el contenido y que el quieres. contenido es específico para ellos y yo puedo bloquear contenido. Estoy muy metido y se toma tiempo. Hace 2 noches me quedo hasta las 12 de la noche con sus Kindles programándolos, asegurando que todo estaba bien. Pero ese es mi trabajo como padre, cuidar a mis hijos y dejar la puerta cerrada a las cosas que no quiero que entren en mi casa. Entonces, ese es lo primero. ¿Qué es lo que sigue? Otra cosa que necesitamos como familias levantar en nuestra Bueno, casa. este pasaje que les leíamos dice que para edificar necesitamos salmos, pero también necesitamos doctrina. Mm, Y la doctrina habla de el por qué creemos las cosas, ¿sí? Como un fundamento sólido de no solamente, bueno, hay un Dios y Jesús te ama, sino es verdad escudriñar las escrituras, lo que dice la palabra, y que nuestros hijos tengan como ese fundamento claro de el Dios que servimos, de los principios bíblicos. Eso es la doctrina. Que puedan como, sí, como echar raíces, ¿cierto? En esa fe para que el día que se tengan que enfrentar a un mundo que vende muchas opiniones, muchas ideas, pues que su fe esté sólida y no se deje mover mm, fácilmente. Y creo que aquí vemos lo que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti y de la doctrina. Y es importante aquí la doctrina. Bueno, dependiendo de la edad que tengan tus hijos, no sé si tienen hijos pequeños, nosotros en este momento estamos en la etapa de hijos pequeños de 7 para abajo, y en este momento, ¿cómo transmitimos doctrina a ellos? Dice Deuteronomio 6 al 9, que estas palabras las vamos a repetir a ellos, las vamos a hablar estando en la casa, andando por el camino, al acostarnos, al levantarnos, las ataremos como en nuestras manos, en frontales entre nuestros ojos, las escribiremos en los postes de las casas. Entonces, en este momento con nuestros hijos, digamos, es muy en la relación, ¿sí? O sea, somos intencionales. Bueno, vamos a tener un tiempo en que les enseñamos la palabra, hablamos de la mm, palabra, les enseñamos tal vez un versículo, pero también entendemos que tiene que ser un estilo de vida. No se puede dejar reservado para el domingo a las 10 de la mañana, sino constantemente, siempre que haya la oportunidad, vamos a hablarles de nuestro Dios. Digamos, esta mañana con mi hijo mayor se dio la oportunidad donde él me empezó a hablar de Sansón, y ahí justo, y él me pregunta, bueno, y empieza él a hacer sus análisis. No, Sansón fue muy, muy tonto, me dice. Sansón no tenía como sentido común, y me empieza a hablar de Sansón y Dalila, y bueno, y empieza a darme todo, y luego me dice, pero mami, ¿qué dice?
cuáles fueron las 3 maneras que él le dijo a Dalila. Y ahí fue un momento en que yo como mamá tuve ese momento de aprovechar, había un interés de él quería saber más de Dios y yo en ese momento estaba estudiando, estaba haciendo otra cosa, pero paré lo que estaba haciendo y me quedé con él, leímos la palabra, hablamos los dos y eso nos habla este pasaje, tiene que ser algo basado en la relación, muy cotidiano. Hay momentos en que se te dará la oportunidad en el desayuno o antes de dormirte. Otro momento que es importante para nosotros es antes de que se acuesten, esa rutina de la noche. Siempre hemos tratado de estar, o mi esposo o yo, en ese momento de, bueno, acostarlos, orar por ellos, leer un tiempo, y son momentos que podemos crear, que tal vez no son las 5 horas al día, tal vez son 10 minutos, 5 minutos, pero vamos a poder sembrar una semilla que dé fruto. Tal vez si tienes hijos adolescentes, hoy en día nuestra doctrina cristiana está siendo muy atacada en las diferentes esferas, sobre todo en la esfera de la educación, las universidades, pensamientos de ateísmo, pensamientos muy en contra de nuestra fe. Y ahí es como padres, como decía Rich, tenemos que proteger la doctrina, sus creencias, porque hay un enemigo que quiere confundir a nuestros hijos. Y hay momentos en que si tú notas un peligro, si él está siendo confundido, presionado por cosas que está experimentando, ya sea en la parte educativa, ahí como padres tenemos la capacidad de tomar acción. Y fue algo que yo también vi en mi casa, digamos, un momento en que mi hermana mayor empezó a tener luchas en su fe, siendo influenciada por amigos. Mis padres lo primero que hicieron fue sacar a mi hermana de ese colegio porque estaba en un momento, yo estaba como 16, esa 16 años, era un momento como que era muy importante para ella y mis padres dijeron, no, toca guardar su fe, cuidar la doctrina de nuestros hijos. Y como padres también debemos ir a la fuente correcta, estar bajo cobertura, es cuidar la doctrina. Y esto nos habla de ese elemento que es que toda casa debe tener un estudio, un lugar que representa esos libros, eso, cómo vamos a alimentar la mente para que también alimente la fe de nuestros hijos. Pero también este pasaje habla que debemos tener lengua y esa lengua nos habla de la oración, que toda casa debe tener un lugar secreto, un lugar de oración, ese lugar privado que nos habla Mateo 6, y es una de las maneras en que más podemos edificar nuestro hogar. Leía la vida de Ruth Graham, la esposa del evangelista Billy Graham, y a ella le hacían la pregunta de cómo había logrado educar sus hijos en Dios. Todos le sirven a Dios hasta el día de hoy, son grandes siervos del Señor. Y ella respondió, lo logré hacer en mis rodillas. Ahí en ese lugar privado, en ese lugar secreto, podemos edificar. Hay momentos en que tal vez no sabremos qué hacer o que tú te sientes presionado, confundido. Yo pienso que cada hijo es tan diferente, cada etapa en la que vivimos se requiere una gracia especial, pero aquí este pasaje nos dice que una de las maneras de edificar nuestra casa es con tu oración y habla específicamente de una oración en otras lenguas, que quiere decir un lenguaje celestial que el Espíritu Santo nos regala, que ahí podemos edificar nuestro hogar. Otra mujer de la historia cristiana que fue gran influencia también, la esposa del maestro bíblico Derek Prince, ella se llamó Lydia Prince y ella tuvo la oportunidad de experimentar cómo edificar su hogar. Y fue un día que llega su esposo, ella lo ve entrar de un largo día de trabajo y ese día su esposo llega frustrado, como triste, como que se sentía fracasado y él, aunque no expresó nada verbalmente,
se notaba esta presión que estaba él viviendo. Él se va a su cuarto, no le dice nada y ella tampoco, muy sabia, lo dejó y Dios le puso a que esa noche pasara toda la noche orando por él. Oró, 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 al otro día se Mm, levanta y él dice que se sentía como que un peso se le hubiera quitado de encima. Y ella le dijo, yo sé por qué fue, porque Dios me puso a orar por ti toda la noche. mm, Y fue esa mujer sabia que edificó, que logró levantar a su esposo con esta oración que nos dice esta palabra. Y ese lugar secreto, ahí es donde vamos a tal vez librar batallas, tal vez conquistar victorias. Y Dios se va a poner de pronto momentos a orar por cosas específicas. Recuerdo a mi mamá en la época que estábamos empezando ya en los 20, 25 y mi mamá, ay, no he orado por los esposos de mis hijas, Señor, y como que le entró ese afán y ahí ella va a la oración y empieza a preparar el ambiente para el momento en que ya llegaran los esposos de, bueno, de todas sus hijas. Y gracias a Dios vemos el fruto ujú, de una mujer de oración. Todas mis hermanas han logrado casarse bien, tener un hogar estable, pero es fruto de una mamá de oración mm. que estuvo tal vez muchas horas en el lugar secreto, no sé cuántas oraciones ella hizo por mí, pero hoy estoy muy agradecida por eso y hemos visto el poder de la oración. La oración puede cambiar el ambiente, las cosas y bueno, y los motivo a que se levanten, a que conquisten en la oración y que usen su lengua para Mm. bien, usen su lengua para hablarle a Dios en la intercesión y van a edificar también su hogar. Y bueno, yo creo que cada hombre puede decir gracias si tiene una esposa así. Yo puedo decir gracias a mi esposo porque siempre ha mostrado esto y todo hombre necesita una mujer que ora por él, porque hay momentos donde no sabemos. Yo no sé por qué Dios puso la sabiduría en la mujer, pero puso el hombre como la cabeza de la familia, tal vez para como ayudar al hombre en esas decisiones. Hay una película de la boda griega, no sé cómo es en español, pero hay un momento donde el padre de la familia dice, el hombre es la cabeza de la familia y la mujer dice, sí, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza. ¿Cuántos saben que es cierto? Es cierto que la mujer ayuda, pero yo quiero decir, no paren de orar. Y ahí es donde como llegamos a nuestra última cosa. Es que cuando uno va a edificar una casa, requiere un plan, pero más que todo requiere un constructor. Y si yo estuviera como pensando en construir una casa, si me fui a comprar un lote, no sé qué, y no, me voy a construir una casa, jamás pensaría yo mismo para construirlo, porque yo no sé cómo construir. Y hoy en día no hay nadie que sabe cómo hacer todo en la tubería, la electricidad, o sea que todo, nadie lo hace todo solo. Bueno, hay unos como tal vez duros en el mundo, pero muy pocos. Y como los hombres y los padres, jamás debemos tratar de construir nuestra casa solos. Y esas dos últimas cosas, si volvemos a ese verso, en 1 Corintios 14, 26, habla de la edificación y habla de revelación y interpretación. Ese es un pasaje que está hablando de la iglesia, está hablando de cómo edificar una iglesia y lo podemos aplicar a nuestra casa, a nuestro hogar, como la primera iglesia. Debemos tener nuestro hogar en más orden que la iglesia, o sea que debe estar el primer iglesia para nosotros. ¿Y de qué habla esto? Habla del don del Espíritu Santo y que no debemos tratar de hacer nada en nuestra fuerza, sino todo a través del poder del Espíritu Santo. Si ustedes son nuevos y están conectados, ¿quién es el Espíritu? Es parte de Dios. Dios es tres personas. Nuestro hijo dio su primera charla en medio de pandemia. Veo su tío Matías, que tiene 13 años, predicando y dijo, yo también quiero predicar.
y mi esposa puso una cámara ahí, un teléfono, salió y él predicaba y predicaba y predicaba y no se paraba. Y mi esposa entró a los como 15 minutos y, me estaba reuniendo, me está tumbando mi prédica, sale. Pero él llegó a un punto donde dice, empieza a predicar de todo. Empiezo en Daniel y terminó con la Trinidad. Y explicó la Trinidad. Es que Dios es uno, pero tiene tres partes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu es Dios que vive con nosotros. Cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, nos empodera a poder hacer todo lo que necesitamos. Y hay muchas veces que no sabemos cómo hacerlo. Más que todo hablo a los hombres, que Dios había dado un lugar como hombre de ser cabeza de la familia, el líder. Pero a veces no sabemos qué hacer. A veces entra el temor, más que todo en pandemia. A veces enfrentamos con situaciones difíciles en los finanzas. ¿Y cuál es lo primero que hacemos? Trabajar. Tratamos de sacarlo en nuestra fuerza, en nuestro entendimiento. Tratamos a organizar todo, planear o tratar cómo voy a salir de eso, cómo voy a arreglar esa situación, cómo voy a hacerlo. Y es aquí la revelación nos habla del trabajo con el Espíritu, que nos revela que significa quitar el velo. Y a veces entramos así. Tratamos de sacar nuestras familias con un velo, viendo por unos huequitos. Y Dios dice, deja que el Espíritu quita el velo y nos enseña, nos revela, pero requiere algo sobrenatural y espiritual. Requiere una conexión con Dios a diario. Y eso es algo que más que todos los padres que tienen que cultivar. A veces lo dejamos lo espiritual para la mujer. No, tú eres la que va a la iglesia, tú eres la que levanta la parte espiritual y yo trabajo. Y eso no debe ser. El hombre debe ser el primero en sacar lo espiritual para la familia y la casa. Y hay momentos donde Dios nos revela quitar el velo en situaciones y ocasiones. Cuando yo no sé qué hacer, ¿qué hago? Oro. Meto en un cuarto, oro y dice, Espíritu Santo, revélame, ayúdame, ¿qué debo hacer? Cuando pegó la pandemia, nos encontramos afuera de Colombia. Estábamos en Estados Unidos y teníamos allá también en Estados Unidos una obra. Vinimos como a veces allá, a veces aquí en Colombia. Pero en el tiempo estábamos más en Colombia, pero nos encontrábamos en Estados Unidos cuando empezaron a cerrar todos los aeropuertos. Y nos encontramos en un aeropuerto con nuestras maletas en la puerta, listos para volver a Colombia. Pero llega una inquietud, algo en mi espíritu que dijo, hay algo fuera de orden. Y yo dije a Manu, debemos parar un segundo a ver si debemos viajar o quedar aquí. Yo me siento que Dios nos está dirigiendo. Y la señora de la puerta de como donde uno entrega las maletas me empezó a decir, pero ¿van a viajar o no? Ustedes son los últimos. Vamos a cerrar la puerta. Tienen que decidir ya. En ese momento me tocó decidir, ¿vamos a ir o vamos a quedar? Y todo estaba con pandemia, todos cuarentena, todos los países volviendo, cerrando aeropuertos, cerrando eso. Y yo, ¿qué hago? Y mi esposo me miró y, no, es tu decisión, tú eres el hombre. Y yo, ¡ah! Como, ¿qué hago? Yo no sé. La verdad, ni idea si es mejor estar allá o aquí. Y toda la decisión de mi familia, mi vida y mis 4 hijos y mi esposa, 6 vidas en mis manos. Y yo, ¿qué hago? Los doy a Dios. Y me fui, yo me voy allá, una esquina, oro, Espíritu Santo, ayúdame. Dame una solución. Háblame. Y fueron como unos 5 minutos ahí orando. También llamamos unas personas, nuestros pastores, preguntamos, pero me tocó tomar la decisión porque yo soy el padre, el líder de la familia. En ese momento dije, Espíritu Santo, y sentí una respuesta. Y fue como revelación, como dice. Y me sentí quédense. Ok, Señor,
cuando escuche ese, lo tome en fe. Y eso es lo otro. Cuando Dios revela algo, tómalo en fe. No lo pregunta dos veces. Confía en Dios, que Él está en el asunto y que Él va a sacar todo adelante. Y bueno, la historia fue que quedamos en Estados Unidos un tiempo y fue lo mejor que Dios tenía para nuestra familia. Y quiero motivarles en eso. Nunca tratas de construir, edificar una casa solos. La persona clave en todo eso es el Espíritu Santo. Y en eso, pues, ahí tenemos esos consejos. Entonces, ¿cuáles eran los tres elementos y el que edifica la casa? Y bueno, antes de recordar, creo que cuando dejas al Espíritu Santo, algo que Dios les va a dar en cualquier estación de su familia es gracia. ¿Y gracia qué es? La gracia es tal vez esa fuerza extra que necesito, o esa ayuda, o ese presencia del Espíritu Santo sin importar la circunstancia, que en tu familia siempre se respire la gracia de Dios. Y cuando le damos el lugar al Espíritu Santo en nuestras casas, tú vas a ver esa gracia. Tal vez vas a necesitar gracia especial, no sé, ahorita en la virtualidad, que te ha tocado hacer más cosas, pero el Espíritu Santo hoy nos quiere dar eso y hoy queremos pues bendecirlos, orar por ustedes, recordar esos tres elementos que toda casa necesita. Hablamos que el fundamento es el amor por Dios, y ese amor se va a ver reflejado en la manera que levantamos nuestros hijos. Y hablamos de tres elementos: la puerta, que representa los salmos; un lugar de estudio, que es esa doctrina que vamos a esforzarnos por ser los maestros de nuestros hijos, de impartir lo que la palabra dice; pero también un cuarto de oración, que vamos a ser personas en nuestras rodillas, vamos a ir a edificar a nuestra casa, bueno, orar por los futuros esposos de tus hijos, por la educación, bueno, tantas cosas que como padres tenemos que vivir, pero darle lugar al Espíritu Santo para que la gracia de Dios esté en todo lo que hacemos. Nosotros también después de vacaciones del Año Nuevo, salimos de vacaciones en Colombia, bueno, y dijimos, no, vamos a irnos en carro, porque ahorita todo lo de aeropuertos está muy complicado. Encontramos un lugar muy bonito a 6 horas de la capital, y bueno, la verdad, como era nuestra primera viaje en carretera colombiana después de muchos años, y con toda la actitud, con todos los hijos en carro, salimos a las 7 de la mañana y bueno, ahí súper emocionados. Luego llegamos ya llevábamos 3 horas de viaje. Cuando llegamos a un punto, nos para un policía y nos dice, no, es que hoy esta vía está cerrada para carros particulares y es la única vía que nos llevaba al destino que íbamos, les toca tomar otra. La otra vía significaba hacer toda una vuelta de por la montaña más grande de Colombia. 10 horas más del viaje, y nosotros con los niños ahí, nosotros Y esa no, ¿cómo carretera así? llegaríamos en 2 horas, pero no pudimos tomarlo, era casi 12 horas de hacer la vuelta. Bueno, con todos los niños ahí en el carro, señor, bueno, justo nos dejan pasar y el policía, bueno, y ahí nos dejó, nos metimos a esa carretera y nosotros, bueno, ya lo logramos. Gracias, Dios. Y sin saber, ese día solo había como tractomulas, camiones gigantes. A la hora de ir en la carretera, para la vía, y nos quedamos ahí 1 hora, 2 horas sin movernos. Bueno, ese día fue el viaje más largo de nuestras vidas con los niños. Fueron casi más de 12 horas ahí y pero 10 horas sin salir del carro. no podíamos salir del carro, pero lo que yo le decía a Rich, fue un milagro que la bebé de 1 año no lloró en todo el viaje, no lloró ni una vez, los niños felices cantando. Yo decía, Señor, fue tu gracia, porque la verdad no sé cómo lo hicimos. Y ahí uno ve la gracia de Dios, y en momentos difíciles que uno dice, Dios, ¿cómo lo voy a hacer?
pues Dios te da un poquito de más de su ayuda, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No sé qué circunstancias estén pasando hoy, pero no están solos, Dios está con ustedes, y cuando tomamos la palabra de Dios en serio van a ver esa gracia de Dios que se derrama sobre todos ustedes. Así que nos gustaría orar por ustedes, por sus casas, sus hogares. Sí, bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por cada persona conectada hoy. Gracias por cada pareja, cada familia que está representada aquí. Yes, Lord. Señor, hoy entregamos cada familia que es una representación de ti en la tierra, que sea un pedazo del cielo en la tierra, que hoy en día ayudas con tu Santo Espíritu a esas personas edificar casas para Dios, casas que bendicen, casas que también son bendecidos, pero también bendicen a otros, casas que son una influencia en esta generación, casas y familias que son formados sobre una roca de amor. Y que todos los días, Señor, aprendemos a mostrar ese amor para ti en todo lo que hacemos. Casas que huelen ricos, Señor, que tienen ese aroma, Señor, de cantar, de una buena actitud, de hablar lo correcto. Casas también, Señor, que hablan de la palabra de Dios. Casas que enseñan los unos a otros de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, que podemos levantar una generación de hijos que tienen una doctrina basada en lo correcto, basado en lo que Dios quiere para esta tierra, Señor. Hoy, Señor, oramos también por esos cuartos de guerra. Señor, que seramos padres de oración, padres que levantan temprano en la mañana por orar por nuestros hijos, por nuestras familias, que a través de la oración aprendemos a depender 100% en ti, Señor, para todo. Y que tu Santo Espíritu será en medio de todo lo que hacemos. Y si hay alguna familia que está pasando por una prueba hoy, Señor, quiero orar por esas familias. Que tú entregas una gracia, Señor, que viene solamente del Espíritu Santo hoy mismo, ahora donde estén en sus casas, que desciende una gracia de tu Santo Espíritu sobre ellos, que unifica, Señor, los padres, las parejas, si están pasando por dificultades relacionales, Señor, o en el matrimonio, Señor, que hoy mismo puede llegar una gracia, Señor, sobre ellos. Desciende sobre sus vidas. Si hay dificultades o peleas entre padre e hijo, Señor, si hay familias que tienen dificultades con sus hijos adolescentes, Señor, que traes esa sabiduría que solo viene del Espíritu Santo para poder saber cómo tratar con esos hijos en su momento, para levantarlos, ayudarles a salir en las cosas de Dios, Señor. Oro hoy en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. 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 Bueno, muchas gracias, pastores, por tenernos con ustedes en esta noche. Estamos con mucha alegría de poder conectar y compartir con ustedes. Muchas gracias.